Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el cuarto domingo de Pascua, como sabemos, es el domingo del Buen Pastor. Este día estamos todos invitados a una oración más fuerte y más confiada por las vocaciones. Y acá hay que aclarar que se trata de las vocaciones para el sacerdocio. Esto no significa que se excluye las vocaciones para la vida misionera, para la vida consagrada o matrimonial, porque cada uno tiene una vocación particular. Sin embargo, todas las otras vocaciones o tienen su día particular de oración o están presentes todos los días en la oración de la Iglesia. Eso es muy importante para evitar la confusión, porque hoy en día muchas veces se puede escuchar que cada vocación es igual. No, no es igual, es diferente. Es cierto que cada bautizado recibe en el bautismo la dignidad de ser hijos de Dios, pero también cada bautizado tiene su particular vocación, recibe esta particular vocación. No todo es lo mismo, y tampoco se trata de decir que una vocación es mejor que la otra. Es Dios que elige a quien quiere para realizar una determinada misión. Tampoco es la cuestión que solo este día recemos y oremos por las vocaciones sacerdotales. Esto hay que hacer todos los días. La jornada del Buen Pastor es solo para recordar este nuestro deber. Por eso creo que vale la pena responder a algunas preguntas básicas. Por ejemplo, ¿de quién viene la vocación al sacerdocio? La vocación al sacerdocio se recibe de Dios. Eso es importante para recordar, porque siempre vamos a encontrar la gente que piensa que los sacerdotes vienen como si fuera de una fábrica o vienen directamente del cielo, que los ángeles los traen. O peor todavía, que es la decisión democrática de una comunidad, como hoy en día hay la moda que todo se vota, entonces en la comunidad votan que un joven otro u otro vaya a hacerse sacerdote. No, no es así. La vocación es un don de Dios. Y ahora la otra pregunta, si la vocación es un don de Dios, entonces, ¿cómo descubrir qué vocación es para mí? ¿Qué vocación tengo yo? Y acá la respuesta es la vida de fe, tanto en la familia como en la comunidad parroquial o en las pequeñas comunidades que forman la comunidad parroquial. La vida de fe significa sobre todo la oración, y acá hay que subrayar la importancia de la oración personal, porque justo la vocación uno descubre en esta intimidad con Dios mismo. Por eso es tan importante que cada uno, sobre todo los jóvenes, aprendan y desarrollen esta íntima relación con Dios. Para los jóvenes es importante estar en grupo, formar una comunidad, rezar también juntos, pero no se puede olvidar de que lo más importante, lo básico, es esta oración personal, esta intimidad de corazón con Dios mismo. Nos confirma esto el profeta Jeremías, o en el libro del profeta Jeremías encontramos estas bellas expresiones: antes de que nacieras ya te conocí, en el vientre de tu madre ya te elegí. Por eso la vocación no se inventa, se descubre. Hablamos un poco de la vocación sacerdotal. Ahora vayamos a las lecturas de la jornada del Buen Pastor. Comencemos por el Evangelio. Las palabras de Jesús
Mis ovejas escuchan mi voz. Acá encontramos la clave de la fe verdadera. Creer significa asumir una actitud de la escucha, pero no de cualquier cosa o de cualquier persona. La actitud de la escucha de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante eso? Parece que hoy en día muchos dicen que piensan por sí mismos, que no escuchan a nadie. En realidad, esto es una mentira, una mentirita y no piadosa. Pensando honestamente, tenemos que reconocer que siempre escuchamos a alguien o pensamos según lo que alguien nos dice, o hablamos lo que vemos o lo que hemos oído o lo que alguien nos dijo, sea en la radio, en la televisión, en la casa, en la iglesia o en la calle. Es algo obvio porque no vivimos en una isla. Y ahora, el arte de ser libres, de ser verdaderamente libres, es elegir a quién escucho, elegir quién va a formar mi manera de pensar, elegir quién me conducirá por la vida, porque siempre hay alguien a quien escuchamos, siempre hay alguien a quien seguimos, siempre hay alguien quien forma mi manera de pensar. Esto no lo podemos evitar. Por eso tan importante es ser libres para elegir quién va a ser aquel a quien escucho. Y acá justamente es la sabiduría de la vida. Seguir al mejor guía, que no solo habla bien, habla de lo verdadero, porque no hay dudas que ese Jesucristo habla siempre la verdad. Hay algo más. Jesucristo da la vida por sus ovejas, da la vida por nosotros. Los ideólogos de hoy, sobre todo estos neomarxistas, hablan muy lindo, pero una mentira más grande que la otra. Y no solo que no dan la vida por la gente, sino exigen que la gente sea sus esclavitos. Puede suceder que alguien dé la vida por la otra persona, por su amigo, por su esposa, por su esposo, por sus hijos, pero hay algo más. Jesucristo da la vida no solo por los buenos, pero también por aquellos que no son tan buenos, que son sus enemigos. Y esto ni siquiera es todo. Da su vida para que otros, para que nosotros tengamos la vida, y esta vida verdadera, la vida por siempre, la vida eterna. Eso no puede darnos nadie, solo Jesucristo. Por eso, si uno es inteligente, tenga títulos o no, puestos importantes o no, sea rico o pobre, porque la inteligencia es el arte de saber elegir lo más valioso, lo más precioso en la vida. Si uno es inteligente, antes o después va a elegir a Cristo, antes o después va a comenzar a escuchar a Cristo, antes o después va a seguir a Cristo. El ejemplo más claro es San Pablo. San Pablo, de quien habla la primera lectura. Sabemos que en una etapa de su vida él perseguía a Cristo y a su iglesia. Y cuando se convirtió, o podemos decir, cuando fue convertido por el mismo Cristo, se transformó en uno de los más grandes fieles de este mismo Cristo, hasta dar su vida por este mismo Cristo a quien antes perseguía. Por eso, escuchar a Cristo no solo significa admirar sus palabras y enseñanzas. Escuchar a Cristo es seguirlo en la vida. Eso expresa esta imagen del rebaño que siga a su buen pastor. Porque la iglesia es como un rebaño de Cristo. Nosotros somos las ovejas de Cristo. Bueno, hay que reconocer que también por ahí hay algunos corderitos rebeldes.
que dicen que ellos son pastores y van a hacer lo que quieren y quieren que Cristo sea como oveja y les siga a ellos. Hay que rezar por la conversión de estas personas para que no se pierdan de todo. Por eso vale la pena hacerse siempre algunas preguntas. ¿A quién escucho? Y no solo con mis orejas, pero sobre todo con mi corazón y con mi mente. ¿A quién escucho? ¿A quién amo? ¿En quién sigo pensando en mi vida? Podemos decir quién forma mi manera de pensar. ¿A quién pertenezco? ¿A quién sigo en mi vida? Porque de esto depende qué sentido va a tener mi vida. Y ahora vamos a la segunda lectura, que hoy en día es más actual que nunca. Nos habla de estos que dan la vida por Cristo, que dieron testimonio de la fidelidad a Cristo. Como leemos en el libro del Apocalipsis, estos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. A través de los siglos hay una multitud de las personas que dieron testimonio de su fidelidad a Cristo, no solo con la palabra, con declaración, no solo incluso con una vida cristiana, pero dando su vida por Cristo, sabiendo que así reciben la vida eterna. La primera lectura nos presenta la persecución que padecieron San Pablo y San Bernabé de parte de los judíos celosos. El mundo de hoy sigue con la misma persecución. ¿Quién no conoce Monseñor Romero en El Salvador o Padre Jorge Popiełuszko en Polonia? Y así hay muchísimos. Hoy cada día nos llegan las noticias de las persecuciones y de martirios de muchos. Nigeria, Sri Lanka y prácticamente de cada parte del mundo. Si alguien conoce qué significa el amor que Cristo tiene por nosotros, si alguien conoce qué significa que Jesucristo dio su vida por nosotros para que nosotros tengamos la vida, solo tiene que pedir fortalecer su fe, para tener el valor para dar la vida por Cristo y así tener la vida eterna. Vale la pena tener presente siempre las palabras del libro del Apocalipsis, que son dirigidas también a nosotros. Nunca más padecerán hambre ni sed, ni serán agobiados por el sol o el calor, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor, y los conducirá hacia los manantiales del agua viva. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Queridos hermanos y hermanas, terminando nuestra reflexión, si viven alguna dificultad, si están sufriendo por alguna razón o buscan el sentido de su vida, apéguense a Cristo y a la Iglesia Católica más fuerte que nunca. La oración, la Eucaristía, la fortaleza de la fe, la perseverancia, la fidelidad de Cristo, todo eso que necesitamos vamos a recibir por la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre. No se olviden, el que da el sentido a nuestras vidas es Jesucristo. Amén.